Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Amén. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos, muy bien. Bendecidos a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Amén. Podremos estar con gripe, tal vez lesionados, tal vez con dolor de garganta, tal vez con cualquier otra condición, pero siempre estamos bendecidos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cómo estamos? Bendecidos, muy bien. Vamos a abrir la palabra del Señor, porque la palabra del Señor siempre tiene mucho que enseñarnos. Y estamos estudiando el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Y vamos a continuar en ese estudio tan hermoso. Pero antes vamos a tomar un tiempo de oración para que sea el Señor que hable en nuestras vidas. Porque solo el Señor, como hemos estado viendo, es el que puede tocar nuestro corazón. Las palabras del ser humano solo son palabras, pero el poder y la palabra del Señor es la que toca corazones. Señor, tú eres santo, tú eres soberano, mi Dios. ¿Quién como tú, Señor, que creaste el cielo, las estrellas, todo lo que vemos fue hecho por el poder de tu palabra? Gracias, Señor, porque tú siendo tan infinitamente grande y nosotros siendo tan pequeños, Señor, nos honras con el privilegio de acercarnos a tu presencia. Nos das la bendición, Señor, de escudriñar tu palabra y poder atesorarla en nuestro corazón. Señor, que sea tu espíritu en nosotros. Que sea, Señor, el anhelo en nuestro corazón, poder escuchar tu voz y poder obedecer tu palabra y poner en práctica lo que tú nos mandas a que hagamos y digamos. Respalda, Señor, este momento como lo has hecho desde la bienvenida hasta la oración final. Tú estás acá, Señor. Que seas tú el que dirija a tu pueblo en esta adoración y que todo sea un olor grato delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. ¿Trajo su Biblia? A ver, levante su espada. A ver quién trajo su Biblia en esta mañana. Muy bien, hermanos. Me alegro. Pensé que iban a levantar teléfonos y vi uno que dos. Pero traiga su Biblia, hermano. Muy bien, hermano. Ahí trajo su tablet. Pero la palabra del Señor es la herramienta y el instrumento que usted y yo debemos de tener siempre en la casa del Señor. La tecnología nos ayuda, pero no omite el privilegio que usted y yo vengamos armados. Así que abra su Biblia en el libro de los Hechos. Hemos estado estudiando desde el capítulo 1 y el domingo pasado el Señor comenzó a hablar hacia nuestras vidas acerca de la misión que Él tiene. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando acerca de la misión que Dios le encomienda a su pueblo, la misión que le encomienda a su iglesia? ¿Y cuál es esa misión? Llevar las nuevas, compartir la palabra, llevar el evangelio, compartir esa bendición que tenemos, pero también aprendimos de que definitivamente nosotros solos no lo podemos hacer, sino que Dios capacita a su pueblo, a su iglesia, a usted y a mí, con el Espíritu Santo, porque ese es el que va y convence a la humanidad de su pecado. Amén. Eso fue lo que hemos estado viendo desde el domingo pasado. Y hoy vamos a ver un tema importante que debe ser una característica principal en el creyente. Y vamos a comenzar a hablar de los versículos 12 al 26. Y si se pone sobre sus pies, por favor. Hoy estábamos aprendiendo la reverencia a la palabra del Señor, entonces vamos a tomar en cuenta esa enseñanza. Y vamos a leer del versículo 12 al 26. Yo, como soy el viejito, uso la Reina Valera, hermano, del 60. Entonces los hermanos que son más modernos usan la nueva versión internacional, pero yo soy de telarañas, así que vamos a leer esta versión. La palabra del Señor dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás,
Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Puede sentarse, hermanos. La historia que narra acá es sobre la elección de Judas, pero aquí vamos a encontrar una enseñanza muy especial, una característica que debería de ser algo primordial en todo creyente. Estas características las vamos a encontrar en el libro de los Hechos, porque nos muestra que es necesario que usted y yo vivamos ¿en qué? En oración. Dice la palabra del Señor que solo al entrar al lugar donde estaban ellos se pusieron, dice, a orar. Y ellos perseveraban. Así dice el versículo 14, dice: todos estaban perseverando unánimes ¿en qué? En oración y ruego. Y es que, hermano, eso debe ser nuestro primer línea de defensa, o nuestra primera línea de batalla, la oración. Y hay muchos tipos de oración. Por ejemplo, está la oración que hacemos por sanidad, cuando nos sentimos enfermos, cuando hay dolor en nuestro cuerpo. También tenemos una oración intercesora, cuando usted y yo oramos por nuestros hermanos, por los evangelistas, por el pueblo, por el gobierno. También hay oraciones pidiendo la fortaleza al Señor. Pero dentro de esas oraciones tenemos que darle prioridad o debemos de enfatizar nuestra oración pidiendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque fíjese que es interesante que cuando usted y yo oramos y pedimos al Señor que muestre su voluntad en nuestras vidas, Dios comienza a formar en usted y en mí el carácter de Cristo. Porque el Señor fue obediente. El Señor Jesús nos mostró con sus enseñanzas y con su testimonio ese sometimiento al Padre. Entonces, cuando usted y yo comenzamos a orar y le decimos: Señor, muéstranos tu voluntad, el carácter de Cristo, esa virtud de obediencia y de sometimiento comienza a ser vivencial en nuestras vidas. Y es importante, porque cuando el carácter de Cristo se forma,
nuestros deseos personales pasan a un segundo plano. Lo que usted y yo queremos, tal vez ese carro, esa casa, esos documentos que esperamos o cualquier anhelo que usted y yo tengamos en nuestros corazones, pasa a segundo plano. Y comenzamos a poner o a enfocarnos en cuáles son los planes divinos que Dios tiene para usted y para mí. Y a la luz de estos versículos vamos a ir explorando algunos beneficios que Dios nos concede cuando pedimos de corazón que se nos muestre la voluntad de Dios. Y vamos a comenzar con uno de los beneficios y lo vamos a encontrar en el versículo 15 y 16. Amén. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y es que, hermanos, cuando usted y yo comenzamos a orar al Señor por su voluntad, el Señor va a comenzar a revelarnos partes de ese plan. Porque Dios tiene un plan maravilloso para la humanidad, hermanos, para usted y para mí. Pero cuando usted y yo comenzamos a orar al Señor para que su voluntad se haga en nosotros, ese plan se va revelando. Porque así, aquí vemos que de repente se levantó Pedro. Se levantó ante una multitud. ¿Y por qué no habló de otro tema? ¿Por qué no habló qué bonito las enseñanzas de Jesús, las parábolas? Sino que de repente él se para y le dice: hermanos, miren, es necesario que se cumpla la escritura. Lo que David habló de Judas. Entonces el Señor comienza a revelar sus planes cuando usted y yo comenzamos a ser susceptibles a su voluntad. El Señor comienza a revelar, y a veces no solo nos revela, sino que nos recuerda de esas promesas hermosas que Dios tiene para usted y para mí. Porque hay promesas, hermanos, que tienen un tiempo específico. Y por eso es que Pedro se levanta y dice: hermanos, es necesario que se cumpla la escritura, lo que habló David. Y ahora vamos a tratar de manejar este tema sobre Judas. Entonces, el primer beneficio que usted y yo tenemos cuando oramos por la voluntad de Dios es que Dios comienza a revelar sus planes a nuestras vidas. Ese es un beneficio que se obtiene solo cuando le clamamos al Señor. Otro beneficio que usted y yo tenemos cuando comenzamos a orar pidiendo la voluntad de Dios está en el versículo 20, que va un poquito también de la mano, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Otro beneficio que usted y yo tenemos cuando le oramos al Señor por su voluntad es que deseamos invertir más tiempo en las Escrituras. Cuando usted y yo le oramos al Señor pidiendo su voluntad, como que en nuestro corazón comienza a surgir esa necesidad de leer la palabra. Porque entendemos que en la palabra del Señor hay instrucciones claras y precisas de lo que usted y yo debemos de hacer. Imagínense qué hermoso. Primer beneficio: el Señor revela sus planes a sus hijos. Segundo beneficio: usted y yo comenzamos a tener esa necesidad por la palabra. Y hay algo muy hermoso, porque dice en Jeremías 33:3, dice algo muy hermoso, yo creo que todos nos lo sabemos. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré ¿qué? Cosas grandes y ¿qué? Ocultas que tú no conoces. Y hablando hoy en escuela dominical, algo así estaba el etíope, ¿verdad, hermano Johnny? Porque, hermano, no es solo leer la palabra del Señor, es entenderla, es discernirla. Entonces, en ese
tercer beneficio que usted y yo tenemos, el Señor nos comienza a mostrar cosas ocultas que no conocemos. Y algo oculto, ponga atención, es algo que existe. No, que no lo vemos es otra cosa, pero ahí está. Eso pasa como en los hogares, que usted está buscando algo y no lo encuentra. Y lo busca por todas partes, pero le dice a la mamá o a la esposa: mira, fíjate que no encuentro tal cosa. Si ahí está. Y esa cosa como que le tiene miedo a la mamá y aparece, porque usted estuvo ahí buscándola y no la encontró. Pero llega la mamá y la esposa y qué casualidad que estaba ahí enfrente. ¿Me entiende? Entonces, cuando usted y yo comenzamos a orarle al Señor para que nos muestre su voluntad, Él comienza a enseñarnos esas cosas ocultas que estaban ahí frente a nuestros ojos, pero que solo por medio del Espíritu Santo podríamos ver. Amén. Cuando usted y yo comenzamos a discernir la palabra del Señor, comenzamos a notar detalles tan sutiles, detalles tan pequeños, pero que hacen grandes diferencias. Y lo encontramos en el versículo 21 y 22. Mire qué interesante. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entró, que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. El plan de Dios es una cosa, que usted discierna es una cosa, pero que usted tenga esa bendición de Dios de detectar esos detalles tan específicos, porque Pedro se pudo haber recordado que había que buscar a otra persona. Pedro pudo haber dicho otra cosa, pero mire, el Señor le muestra, le dice: es necesario que ¿qué? ¿Uno de quiénes? ¿De quiénes? De los que estaban ahí. De nosotros, uno de nosotros, dice. Porque habían más de 120 o 120, dice que había personas ahí. Y el detalle que Dios comienza a revelarle a Pedro es que no tienen que buscar más lejos, no tienen que ir a Samaria, no tienen que ir a otro pueblo. Aquí, entre nosotros, aquí entre Crossroad, aquí, entre ustedes, entre nosotros, vamos a escoger a alguien que tome el lugar de Judas. Pero no cualquier persona, hermanos. O sea, ¿se da cuenta cómo cuando usted y yo le oramos al Señor por su voluntad, Dios comienza a revelarnos detalles tan precisos? Porque dice, ahí en el mismo versículo dice, tiene que ser alguien que sea testigo ¿desde cuándo? Desde el principio, desde el bautismo de Juan, porque ahí comienza el Señor su ministerio. ¿Hasta cuándo? Hasta su ascensión. O sea, quiere decir que esta persona que está entre nosotros, o sea, no hay que ir a buscar a otra iglesia, no hay que ir a buscar a otro condado, aquí en Crossroad, en este lugar. Vamos a escoger a alguien, dice el Señor. Pero este alguien no es cualquier narizón, cualquier pelón que ande por ahí. Tiene que ser una persona que fue testigo no solo de las enseñanzas de Cristo, sino que también estuvo en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Y es que cuando usted y yo le oramos al Señor por su voluntad, Él detalla muy cosas hermosas en sus planes. Entonces, ellos tenían que cumplir con ese requisito. Pero mire algo muy hermoso. En el versículo 23 dice: y señalaron a dos: José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Hermano Salvador, pregunta de examen, si no pierde la licencia. ¿Qué significa Matías? Matías. Que su ayuda idónea, que su esposa le ayude ahí, porque su nieto se llama Matías, ¿verdad? Perdón, hermanos. Segundo error en mi vida, hermano. Segundo error en mi vida. Yo confundo los nombres. Usted sabe de qué enfermedad padezco. Matías tiene un significado muy hermoso, porque dice don de Dios.
también significa regalo de Dios. Interesante porque fíjese que de Matías no se dice nada. Solo dice y Matías. Pero cuando habla de Barsabás, dice que tenía por sobrenombre el justo. Eso quiere decir que eran personas que tenían un buen testimonio. Pero fíjese, aparte de que les revela unos nombres, a mí me llama la atención algo interesante. Cuando usted y yo oramos por la voluntad de Dios, Dios va a poner armonía y también va a poner unidad en su pueblo. Porque si usted nota, el principio del 23 dice, y señalaron. ¿Quién estaba hablando primero? ¿Se acuerda? Pedro. Era Pedro el que se levanta entre la multitud y comienza a hablar de muchas cosas. Pero aquí dice que ya se involucraron un par de personas más y dice que señalaron a 2 personas. Entonces, otro beneficio, hermanos, de orar por la voluntad de Dios es que pone unanimidad y pone armonía en su pueblo. Y fíjese que a mí me encanta eso porque ayer en la actividad de varones estábamos hablando un poquito de este tema. Y hoy en escuela dominical seguíamos hablando de este tema. Y yo no llamé a nadie, yo no llamé a hermano Salvador, ni tampoco llamé a hermano Johnny para hablar de este tema, sino que como el Señor en su misericordia permite que haya unidad, porque se está orando, hermanos. Los invitamos los jueves a venir al servicio de oración. Estamos orando por la congregación y el Señor está respondiendo. Y por eso es que está comenzando a surgir una unidad, una armonía. Y es lo que vemos acá, porque dice que señalaron a 2 personas. Comenzó Pedro, pero luego se unen a Pedro otras personas y le dicen, mira, Matías y este hombre Barsabás son los candidatos. E incluso cuando hablamos de la armonía en Filipenses capítulo 2, versículo 2 también, dice algo muy interesante. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo ¿qué? Una misma cosa. Es que, hermanos, cuando usted y yo comenzamos a orar por la voluntad de Dios, nuestros planes ya no tienen mucha relevancia, porque nos preocupa más agradar al Señor. Incluso nos hacemos constantemente la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Señor, ¿qué es lo que tu voluntad para mi vida, para mi iglesia, para mi familia el día de hoy? Entonces, la armonía es un beneficio de orar por la voluntad de Dios. Y en el versículo 24 y 26 nos revela un tercer requisito que debía de cumplir la persona que iba a ser escogida. El primero, recuérdese que era del grupo que estaban ahí. Ese era el primer paso. De los que estamos acá vamos a escoger a uno. Luego, no cualquiera. Tiene que ser testigo del todo el ministerio de Cristo. Y el tercero, muy importante, Dios a través de la persona de Jesucristo tenía que ser el que seleccionara al nuevo apóstol. Y es por eso, quiero que ponga atención en esto, es por eso que cuando murieron los demás apóstoles, después no hubo quien los representara o los suplantara. ¿Por qué? Porque parte del privilegio del apostolado original del Señor era que el Señor mismo tenía que escogerlos. Y por eso, mire la oración de Pedro en el versículo 24 y 25 dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome parte en este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Hermanos, el verdadero apostolado fue por 12 personas.
porque cumplían estos requisitos que el Señor puso y estableció. No hay más, fueron 12. Y de hecho en Mateo muestra el propósito por qué los 12, porque Jesús en una ocasión les dijo a sus discípulos que los 12 apóstoles iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, es un cumplimiento. La palabra, todo lo que vemos en la palabra del Señor es cumplimiento de las promesas que el Señor ha hecho a lo largo de todo este tiempo. Entonces, utilizaron un método. Este método era muy popular en el Antiguo Testamento, y en el versículo 26 dice: y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Voy a entretenerme aquí en tratar de decirles o tratar de explicar qué es eso de echar suertes. Se recuerda que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía una vestimenta muy especial, detallada también por el Señor. O sea, no se les ocurrió a ellos ponerles cuello y unos listoncitos, no. La vestimenta del sacerdote fue una instrucción directa que el Señor hizo. Y en su vestimenta ellos tenían un efod o un pectoral. Y parte de ese pectoral tenían 2 piedritas que se les conocían como el Urim y el Tumim, y que en ocasiones donde se necesitaba la instrucción directa de Dios o clara, se utilizaba estas piedritas. Por ejemplo, se recuerdan que en el Antiguo Testamento había conflictos de guerra a cada instante. Entonces a veces le preguntaban a Dios: Dios, ¿es hoy el momento que tenemos que ir a guerra? Y ellos echaban suertes, y el Señor a través de esas piedras se comunicaba y les decía sí, no, espera o sí, adelante. La Biblia no especifica claramente cómo era el método, porque tampoco vamos a interpretar algo que no está, pero sí nos da una reseña que se utilizaba. Entonces, estas piedritas determinaban en qué momento subían a la guerra. Entonces, ¿por qué se menciona acá? Porque el judío entendía muy bien este proceso. Entendía que a la hora de echar suertes estaban invocando la voluntad directa de Dios. E incluso, si se da cuenta, ellos no dijeron echemos suerte, sino que comenzaron orando. Dice, y orando dijeron. Porque no es solo de echar suertes, es siempre la oración. En todo proceso que usted y yo hagamos, es la oración la que lleva el poder por delante. Entonces algunos creen de que pusieron el nombre de Matías en una piedrita, y en otra piedrita pusieron el nombre de Barsabás, y las batieron. No sé ni hablar inglés, hermano, pero no sé por qué me cruzo yo. No crea que yo hablo inglés, hermano, es una mala costumbre que tengo. Entonces batían, y la primera piedra que saliera y anunciara el nombre, se entendía que esa era la voluntad directa de Dios. Entonces, hermanos, cuando usted a alguien le diga que habla sobre un apóstol, solo hay 12. Y por eso fue que usaron el sistema de echar suertes, porque estaban enfatizando que la decisión que se iba a tomar ahí no era decisión de los que estaban ahí, sino que era una decisión directa del Señor. Amén. Claro, no vaya usted a poner papelitos en una vasija y va a comenzar a revolverla cada vez que usted toma una decisión, porque, hermanos, quiero enfatizarle esto. Ellos no tenían 2 grandes beneficios que usted y yo tenemos. El primero, ellos no tenían su palabra. O sea, ellos no tenían este instructivo, este manual que usted y yo tenemos en casa, y le aseguro que tenemos hasta 5 versiones. O sea, ellos no tenían ese privilegio, pues. Recuerden que eran rollos, como dijo el pastor la semana pasada, eran rollos. Ya se imagina usted cargar su mochila y un montón de rollos, y no había el recurso. Entonces ellos se valían de este método porque primero no tenían la palabra del Señor, y segundo, y lo más importante, no tenían el Espíritu de Dios para discernirlo,
Porque recuerden que en ese tiempo el Espíritu del Señor venía momentáneamente y luego se retiraba. Pero usted y yo tenemos la bendición y el cumplimiento de esa promesa. Porque ahora el Espíritu del Señor mora en nosotros y está con nosotros. Y ese Espíritu del Señor nos da la capacidad, no porque usted la tenga, no porque yo la tenga, sino que el Espíritu de Dios nos da esa capacidad para discernir. Hermanos, para concluir, cuando usted y yo oramos por la voluntad de Dios, el carácter de Cristo, esa obediencia, ese sometimiento a Dios comienza a ser vivencial en nuestras vidas. Cuando usted y yo oramos por la voluntad de Dios, vamos a invertir más tiempo en la palabra. Vamos a estar ocupados leyendo la palabra del Señor. Tal vez le van a decir, mira, te invito al cine o vamos a jugar boliche. No. Hoy voy a dedicar unas de mis 2 horitas a leer la palabra del Señor. Cuando usted y yo oramos por la voluntad de Dios, Dios comienza a revelarnos su plan. Dios comienza a revelarnos sus pensamientos. Y algo hermoso, no solo nos revela sus planes, sino que nos comienza a dar esa capacidad de entender y de discernir su palabra. Porque no es lo mismo saber y discernir, hermano. Yo sé que el carro que manejo, con la gracia del Señor, tiene un motor. ¿Qué hay adentro? No sé. Eso para los mecánicos. Pero el Señor nos da un discernimiento para conocer su voluntad. Beneficio de orar por la voluntad de Dios en nuestras vidas. Comienza a producir armonía y unidad entre usted y yo, entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque como nos enfatizamos más en la palabra del Señor y en su voluntad, no voy a estar preocupado si el hermano me saludó o no me saludó, porque mi prioridad es hacer la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos van a estar encarrilados hacia una misma dirección. Por eso se llama estar unánimes, porque estamos jalando hacia el mismo lugar. Y eso solo lo vamos a lograr cuando usted y yo oramos por la voluntad del Señor. Hermano, el Señor capacita a su pueblo, a usted y a mí, porque usted y yo somos el pueblo del Señor. Amén. Somos pueblo del Señor, hermanos. ¿Está seguro usted? Amén, hermanos. Y el Señor nos capacita porque Dios nos ha dado una misión. Recuérdese que Dios nos ha dado una misión de ir y compartir el evangelio. Y por eso es que Dios capacita a su pueblo, porque tenemos que estar unidos. Tenemos que estar en una misma dirección, tenemos que discernir su palabra. Tenemos que discernirla, tenemos que pasar tiempo con el Señor. Cuando usted y yo oramos por la voluntad de Dios, hermanos, comenzamos a darle prioridad a lo espiritual. Y las cosas materiales o las cosas que nos rodean ya no importan tanto. Ya no importa si tengo un carro viejito que se le pinchan las llantas de vez en cuando. Gracias a Dios voy a la iglesia en ese carrito viejito. Ya no importa si no tengo los zapatos de marca que quise por tanto tiempo, porque lo que más quiere el Señor son los pies apresurados a compartir el evangelio. Ya no me importa si mi saco no es de Versace o no cargo bolsa de Louis Vuitton, porque el Señor es mi riqueza. Y ya dejo de quejarme por las cosas que no tengo y comienzo a agradecer por las cosas que ya tengo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, tú eres santo y poderoso, el gran yo soy, Señor, el Jehová de los ejércitos. Y aquí habemos un grupo de tus hijos, Señor, en esta hermosa mañana. Tal vez hemos venido, Señor, con algún quebrantamiento de salud. Tal vez hemos venido, Señor, con algún problema que da vueltas a nuestra cabeza. Tal vez alguna noticia, Señor, de nuestro país o de los países vecinos nos ha venido
atormentar. No importa cómo hayamos venido hoy. Señor, queremos dejar nuestras cargas delante de ti, Señor. Queremos suplicarte juntos en armonía, como hermanos, como pueblo tuyo que somos, que nos dirijas y nos encamines a hacer tu voluntad, Señor. Que nuestros pensamientos, Señor, le den prioridad a tus planes, que nuestros deseos le den prioridad a tus deseos, porque cuando comencemos a hacer eso, vamos a estar viviendo en victoria. Estaremos, Señor, viviendo conforme a tus preceptos y conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por Crossroads. Bendice a cada uno por nombre, Señor. Desde mi hermano pastor Nolan, mi hermano pastor Teo y todos los demás, hasta el más chiquitito que está allá en sala cuna o que está en el vientre de su madre en este momento, Señor. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.